Has leído historias de milagros, gente que vio el mar abrirse, que caminó sobre promesas imposibles, que fue rescatada de leones, fuego y ejércitos enteros. Pero, ¿alguna vez te has preguntado, por qué ellos sí, y tú no? ¿Por qué unos oran y ven puertas abrirse, y otros oran, y todo sigue igual? ¿Será que Dios es selectivo? ¿O será que hay un patrón, escondido entre las páginas de la Biblia? ¿Qué activa lo sobrenatural cuando todo lo demás falla? Hoy vamos a abrir el capítulo más incomprendido de toda la Escritura, uno que no solo te enseña qué es la fe, sino cómo vivir una que transforma realidades. Este no es un video de motivación, es para entender por qué Hebreos 11 no es solo un resumen histórico, sino una llave profética para tu vida hoy. Y al final de este video, quizás descubras que esa fe que tanto anhelas ya fue sembrada dentro de ti. Antes de continuar, lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. Hebreos 11 no es un capítulo más, es un mapa de cómo funciona el reino de Dios. Cuando los milagros aún no se ven, cuando las promesas parecen lejanas, cuando todo lo visible grita, no se puede. Lo que Hebreos 11 revela no son historias para admirar desde lejos, son estrategias espirituales para tiempos difíciles, y lo más impactante es que cada persona mencionada en ese capítulo tenía algo en común contigo. Eran humanos, con dudas, con errores, con heridas así como tú y yo, pero también con una fe que eligió confiar, aunque no tenía todas las respuestas. Ninguno de esos personajes vivió en una era de likes, algoritmos o redes, pero dejaron una huella tan profunda, que su legado aún respira en ti y en mí. Este capítulo no es solo un repaso de grandes hazañas, es una invitación a recordar que la fe sigue siendo el puente entre lo que no ves y lo que Dios ya ha dicho. Iniciemos ahora con el primer personaje, Abel. Abel aparece cuando la historia humana apenas comienza. No hay templos, no hay mandamientos escritos, no hay religión organizada. Solo hay dos hermanos, y un momento decisivo frente a Dios. Ambos trabajan, ambos preparan una ofrenda ante el Señor, pero algo los separa profundamente. Caín da algo, pero Abel da lo mejor, no porque Dios necesitara un cordero, sino porque Dios estaba mirando algo más profundo que el altar, estaba observando el corazón. Abel no ofrece lo que le sobra, no da lo conveniente, él da lo primero, lo más valioso, lo que le duele perder, y ahí nace la fe verdadera, porque la fe no comienza en lo visible, comienza en la intención secreta, en lo que eliges cuando nadie te obliga. Hebreos dice que por esa fe, Abel todavía habla. Aunque murió joven, su fe fue tan auténtica, que sigue predicando siglos después. Luego aparece Enoc, un hombre que casi pasa desapercibido, sin batallas épicas, y sin milagros espectaculares registrados, pero con algo aún más poderoso, una relación constante con Dios. La Escritura no dice que Enoc visitaba a Dios, dice que caminaba con Él, y no de vez en cuando, sino en la rutina diaria de la vida. Enoc trabajaba, descansaba, envejecía, y en todo eso, caminaba con Dios, hablaba con Él. Y un día, simplemente no regresó, no enfermó, no murió como los demás, Dios se lo llevó, porque cuando la comunión es constante, la frontera entre cielo y tierra se vuelve delgada. Después viene Noé, y con él, una fe que desafía la lógica humana. Dios le habla de un diluvio, pero nunca había llovido así. Dios le pide construir un arca, pero nadie había visto algo semejante. Aún así, Noé obedece. Durante años, bajo cielos despejados, mientras otros reían. Él construía obediencia, mientras otros dudaban, él preparaba salvación, y cuando el juicio llegó, Noé ya estaba dentro del plan. Luego vemos a Abraham, un hombre con estabilidad, con raíces, con historia, que no estaba desesperado por huir, pero Dios lo llama. Y lo llama sin mapa. Dios le dice, sal de tu tierra, ¿a dónde? Yo te mostraré, sin detalles, sin fechas, y Abraham sale. No porque entendiera, sino porque confió, porque la fe no siempre explica, a veces solo invita, y el que confía, camina en fe. A su lado está Sara, su batalla no fue el camino, fue la espera. Años pasan, la promesa sigue, el cuerpo envejece, la esperanza se desgasta, y cuando finalmente escucha que tendrá un hijo, Sara ríe, no con burla, sino con una risa defensiva, esa que nace cuando el corazón ya no quiere ilusionarse otra vez. Pero algo cambia dentro de ella. Hebreos lo dice con una frase poderosa,
consideró fiel al que había prometido. Esa es la fe madura, no negar la realidad, sino colocarla bajo la fidelidad de Dios. Sara no fingió juventud, no negó su condición, simplemente decidió creer que Dios es más grande que el tiempo, el cuerpo y la biología, y entonces sucede, la promesa nace, la risa vuelve, pero esta vez, de gozo. En estos primeros personajes podemos ver que Abel nos muestra la fe que entrega, Enoc, la fe que camina, Noé, la fe que obedece sin ver, Abraham, la fe que sale sin entender, y Sara, la fe que espera sin rendirse. Todas juntas declaran lo mismo: la fe no es un momento, es una forma de vivir. Pero esto no termina con ellos. Veamos ahora a otros personajes mencionados en este capítulo. Cuando pensamos en Isaac, es fácil imaginarlo como un niño, pero la Biblia da pistas de algo más. Cuando Abraham lo lleva al monte, Isaac ya tiene edad y fuerza para resistirse. Podía haber corrido, podía haberse escapado, pero no lo hizo. Él sabía que algo sagrado estaba sucediendo, sabía que su padre no actuaba por locura, sino por obediencia, y confió. Se dejó atar, se dejó colocar sobre el altar, se quedó ahí, quieto, hasta que Dios mismo proveyó un cordero. Isaac nos enseña una dimensión de la fe poco predicada, la fe que se entrega, porque a veces, la fe no se trata de actuar, sino de entregarse en manos de Dios cuando no entiendes lo que está pasando. Después aparece Jacob, el que nació tomando con fuerza, que vivió años manipulando, engañando y escapando. Un hombre de planes propios, que aprendió por el camino duro que no todo se consigue con astucia. Su historia está llena de conflicto, robó bendiciones, huyó de consecuencias, luchó con hombres, y finalmente, luchó con Dios. En esa noche, en Peniel, cuando se queda solo, cuando ya no puede escapar, cuando lo enfrenta todo, es ahí donde su verdadera fe comienza. Ya no pelea por controlar, ahora pelea por ser transformado. Y lo más sorprendente es esto: Dios no lo rechaza, no lo fulmina, lo bendice. Jacob no es recordado por su astucia, sino por su cambio, por pasar de ser el que toma, al que bendice. En su vejez, ya no pelea, se inclina sobre su bastón y bendice a los hijos de José. Ese es el poder de la fe, no solo conquistar, sino redimir la historia de alguien roto. Y de ese hombre, nace José, un joven con sueños grandes, que fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado injustamente, olvidado en una cárcel extranjera, y aún así, no perdió la fe. José fue levantado hasta el trono de Egipto, pero nunca dejó que la gloria lo desconectara de Dios. Vivió entre riqueza, poder y reconocimiento, pero su corazón seguía anclado en la promesa. Lo más poderoso de su historia no es que fue gobernador, sino que pidió algo antes de morir: cuando Dios lo saque de aquí, lleven mis huesos con ustedes. José creyó tanto en la fidelidad de Dios, que pidió ser enterrado en una promesa aún no cumplida. Eso es fe, planear para una redención que quizás no verás en vida, pero que sabes que llegará. Ahora llegamos a una escena clave en la historia bíblica: un niño indefenso, en medio de un decreto de muerte. Faraón ha ordenado matar a todos los niños hebreos varones, y en medio de ese terror, una pareja decide resistir con fe. Los padres de Moisés no sabían lo que ese bebé sería, no tenían una visión completa, pero discernieron que había algo especial, y eligieron esconderlo. Durante meses lo ocultaron en casa, arriesgando su propia vida. Después lo colocaron en una canasta, y lo pusieron en el Nilo. No fue abandono, fue protección en fe, fue decir: Dios, haz lo que nosotros no podemos hacer, y Dios respondió. Esa canasta llegó justo a las manos indicadas, y Moisés fue criado dentro del mismo sistema que lo quería destruir. El niño escondido fue el hombre que liberaría a su pueblo, pero antes de eso, Moisés tuvo que decidir a quién pertenecer. Creció como príncipe, tenía todo: educación, estatus, lujos, pero un día, miró el dolor de su gente, y ya no pudo callar. La Biblia dice que eligió ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar los placeres momentáneos del pecado. Eso es fe valiente, fe que dice no al camino fácil, porque la verdadera fe no siempre te lleva a lo cómodo, a veces te lleva al desierto, pero también te lleva a liberar a otros. Moisés no solo creyó por él. Su fe abrió un camino para millones, y todo comenzó con padres que no se rindieron, con decisiones que parecían pequeñas, con actos que nadie vio,
Ahí también nace la fe verdadera. Con ese acto de fe de Moisés, Israel inicia su salida de Egipto. Van libres, pero no por mucho. Delante de ellos, el mar, detrás de ellos, un ejército furioso. No hay escapatoria. El pueblo entra en pánico, Moisés clama, y Dios da una orden que rompe toda lógica: no te devuelvas, avanza. ¿Avanzar? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el agua? Sí, porque cuando Dios guía, Él no necesita que el camino esté abierto antes de dar la orden. Y entonces, algo ocurre: Moisés extiende su mano. Y el mar se parte en dos, el agua se transforma en muro, el suelo se vuelve camino, lo que debía tragarlos. Ahora los transporta. Por eso, fe no es ignorar el peligro, es caminar hacia él, creyendo que Dios abrirá lo que hoy no puedes ver. Y ese patrón se repite años después, ya no frente al mar, sino frente a una ciudad imposible, Jericó. Murallas impenetrables, puertas cerradas, y guerreros listos para resistir. Pero Dios no da una estrategia militar, da una instrucción extraña: rodeen la ciudad, en silencio, una vez al día por 6 días, y el séptimo, griten. ¿Eso es fe? Sí, porque la fe no siempre hace sentido, no siempre suena lógica, pero cuando Dios lo dice, es suficiente. Y al séptimo día, al sonido de los cuernos, al grito del pueblo, las murallas caen, no por el ruido, no por la estrategia, sino por la obediencia insistente que alinea el cielo con la tierra. Pero entre esas murallas, vive una mujer que, según el mundo, no debería estar en esta historia: Rahab, una prostituta, una mujer de pasado cuestionable y futuro cancelado por su cultura. Pero cuando escucha lo que Dios hizo con Israel, algo despierta en su corazón. No tiene teología, no tiene experiencia espiritual, pero tiene una decisión. Esconde a los espías, se pone del lado de un Dios que solo conoce por rumores, y pide misericordia. Y Dios la ve, la salva, la honra, y la injerta en la historia más sagrada. Rahab no solo sobrevive, se convierte en parte del linaje de Jesús. Porque la fe no le pertenece a los perfectos, sino a los que creen, aún desde el margen. Luego llega Gedeón, un hombre escondido, temeroso, que no se siente capaz, pero al que Dios llama guerrero valiente. Pero, ¿cómo valiente? Si él está temblando, si se esconde del enemigo, pero Dios no lo llama por lo que ve, lo llama por lo que depositó en él. Gedeón junta un ejército de 32,000 hombres. Pero Dios dice: son muchos, ya están en desventaja, pero Dios comienza a reducir: primero quedan 10,000, y después, solo 300, y con esos 300, sin espadas, solo con cántaros, antorchas y trompetas. Vence al enemigo. ¿Por qué? Porque Dios quería dejar claro que la victoria no depende de la fuerza, ni de la cantidad, ni del talento, sino de la fe obediente que actúa aunque tiemble. Y junto a Gedeón, la Biblia menciona a Barak, un líder que muchos ven como débil. Porque cuando Dios lo llama, Barak no quiere ir solo, pide que lo acompañe Débora, la profetisa. ¿Eso es falto de fe? No, es fe en comunidad. Es saber que Dios muchas veces nos fortalece a través de otros. Barak no tuvo ego, no buscó protagonismo, solo quiso cumplir su misión. Aunque necesitara apoyo, y eso también es fe, reconocer que la victoria no siempre se pelea solo, sino con quienes Dios ha puesto a tu lado. Así, el mar se abre, las murallas caen, así una mujer marginada es salvada, un cobarde se vuelve líder, un hombre inseguro pide ayuda. Y cumple su propósito. Todo eso, por la fe, no por poder humano, sino por creer, cuando otros no creen. Y en esa obediencia sencilla, nacieron milagros que hoy siguen inspirando, porque la fe que mueve montañas, también mueve corazones, derriba muros internos, y transforma personas ordinarias en instrumentos extraordinarios. El capítulo 11 continúa con otros personajes, como Sansón. Cuando escuchas su nombre, piensas en fuerza, en un hombre que mató leones con las manos, que rompió cuerdas, que humilló enemigos. Pero, esa no es toda la historia. Él jugó con lo sagrado, se acercó demasiado al borde, y finalmente, cayó. Traicionado, humillado, ciego, y encadenado, pero fue en su peor momento, cuando oró con más sinceridad: Señor, recuérdame, y Dios lo hizo. No porque Sansón merecía una segunda oportunidad, sino porque la fe verdadera
No siempre brilla en la cima, a veces se activa en el suelo. Después vemos a Jefté, un hijo rechazado, expulsado por su familia, marcado por su origen. La sociedad lo desechó, pero cuando el pueblo entró en crisis, lo llamaron. Su historia está marcada por una promesa impulsiva que tuvo consecuencias dolorosas. Una promesa hecha en desesperación, no por maldad, sino por falta de sabiduría, y aún así. Hebreos lo menciona como un héroe de la fe, porque Dios no solo honra a los que hacen todo bien, sino también a los que dicen, sí, cuando todos los demás se esconden. Después aparece David, el hombre conforme al corazón de Dios, y sin embargo, también fue el hombre que falló en lo más profundo. Sus pecados rompieron familias, hicieron temblar al reino, y mancharon su legado. Pero cuando el profeta lo confronta, David no se defiende, no culpa a otros, no se excusa, él se rompe y llora. David nos enseña que la fe también es arrepentirse, que rendirse a la misericordia es un acto tan valiente como enfrentar un gigante. Luego, el autor de Hebreos menciona a los profetas, hombres que no siempre fueron celebrados, pero que nunca se callaron: Isaías, Jeremías y Elías. Estos hombres no predicaban por fama, lo hacían porque habían visto algo, y ya no podían quedarse en silencio. Y luego, están los mártires, aquellos cuyos nombres no conocemos, cuyas historias no ocupan libros enteros, pero cuyas vidas gritaron una verdad: la fe vale más que la vida misma. Fueron apedreados, quemados, encerrados y torturados. Y luego Hebreos dice algo que me estremece cada vez que lo leo: de ellos, el mundo no era digno. ¡Qué frase! Personas rechazadas por todos, pero honradas por el cielo. Ellos no tuvieron todo resuelto, pero tuvieron una fe que no se quebró, ni siquiera en el horno, ni en la espada, ni en la pérdida. Sansón, que regresó. Jefté, que aceptó el llamado. David, que se quebrantó. Los profetas, que hablaron en medio del rechazo. Los mártires, que creyeron más allá de la muerte. Todos distintos, todos imperfectos, pero todos recordados por su fe, y eso cambia todo, porque si ellos, con sus fallas, con sus miedos, con su pasado, pudieron caminar por fe, entonces tú también puedes. Todo lo que escuchaste hasta ahora no fue historia, fue espejo. Cada vida mencionada, cada batalla, cada victoria y cada herida, no están ahí para admirarlas, sino para responder una pregunta divina. ¿Y tú? ¿Qué harás con tu fe? ¿Seguirás esperando sentirte listo? ¿O vas a obedecer aunque tiemble tu voz? ¿Vas a entregar lo que te cuesta? ¿O vas a seguir reteniendo lo que Dios te pidió? Porque Hebreos 11 no terminó. La historia no cerró con ellos. Hebreos 12 dice que ahora te toca a ti, que hay una nube de testigos mirando, animándote, no para juzgarte, sino para recordarte. Sí se puede. Dios sigue siendo fiel. Tu altar todavía puede hablar como el de Abel. Tu rendición puede abrir el cielo como Enoc. Tu obediencia puede salvar generaciones como Noé. Tu confianza puede activar lo imposible como Sara. Tu regreso puede redimir una vida como David. Hoy, comienza tu capítulo. Corre. Corre con fe. Corre con los ojos en aquel que nunca ha perdido una sola promesa. Si quieres seguir descubriendo los secretos proféticos de la Biblia, toca uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia visualizado en video.